Bienvenidos como siempre a este su canal. Gracias por acompañarme. En breve tendrán información precisa, actual y verdadera de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Aquí, el análisis. Hoy no estamos frente a un simple ajuste legal ni ante una nota más de coyuntura internacional. Lo que está ocurriendo marca un punto de quiebre en uno de los relatos geopolíticos más agresivos construidos en los últimos años contra un país soberano de América Latina. En Venezuela, el discurso que justificó sanciones, bloqueos, operaciones encubiertas y presiones diplomáticas empieza a desmoronarse desde el corazón mismo del poder que lo impulsó. Durante años, Donald Trump sostuvo que Nicolás Maduro era poco menos que un capo criminal internacional, líder de una organización denominada Cártel de los Soles, presentada como la gran amenaza narcoterrorista del hemisferio. Esa narrativa fue repetida sin descanso por sectores políticos, mediáticos y financieros alineados con Washington. Hoy, esa historia comienza a colapsar. El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó formalmente la acusación central que sostenía ese relato. Ya no se señala a Nicolás Maduro como líder de un cártel. El lenguaje fue rebajado, las imputaciones reescritas y la figura del supuesto cártel de los soles reducida a una mención marginal, sin estructura criminal definida. No se trata de una interpretación política, es un hecho documentado en la propia imputación oficial. Este giro no es menor, porque sin esa acusación se derrumba la justificación que durante años sirvió para legitimar sanciones económicas, congelamiento de activos, persecución financiera y operaciones de lawfare contra el Estado venezolano. Se cae el andamiaje moral con el que se pretendió vender al mundo una intervención justa contra un supuesto narcoestado. La acusación que queda en pie es frágil, dispersa y jurídicamente endeble. Se habla de vínculos indirectos, de un supuesto sistema de clientelismo, de cantidades de estupefacientes que resultan irrisorias frente a los flujos reales del narcotráfico global. No hay cargos por lavado de dinero, no hay imputaciones fiscales, no hay pruebas de desvíos directos de recursos públicos venezolanos hacia cuentas personales del presidente. El castillo de naipes empieza a mostrar sus grietas. Y cuando el frente judicial se debilita, el frente económico también se viene abajo. Donald Trump había prometido que, tras el control político de Venezuela, las grandes petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para reconstruir el país. Aseguró que el petróleo venezolano sería administrado por empresas de Estados Unidos, que recuperarían su inversión y devolverían la prosperidad a la nación sudamericana. Pero esa promesa también se desplomó. Las propias empresas petroleras, citadas por medios como CNN, dejaron claro que no invertirían un solo dólar mientras exista incertidumbre política, precios bajos del crudo, infraestructura deteriorada y un historial de expropiaciones. No creen en el plan de Trump, no confían en la viabilidad del proyecto y, sobre todo, no están dispuestas a asumir el costo de una aventura geopolítica fallida. Aquí aparece una verdad incómoda. El supuesto rescate de Venezuela nunca fue un plan humanitario, sino un negocio mal calculado. Cuando el negocio dejó de ser rentable, los aliados económicos se retiraron. Sin petroleras, sin inversión, sin sustento legal sólido, el proyecto se quedó sin oxígeno. Mientras tanto, las contradicciones del discurso estadounidense quedaron expuestas ante la opinión pública internacional. Gustavo Petro lo dijo con claridad brutal. Los grandes jefes del narcotráfico no viven escondidos en selvas ni en barrios pobres. Viven en Miami, en Dubái, en centros financieros globales donde circula el dinero sucio con total impunidad. Allí donde la banca internacional lava capitales, allí donde el sistema mira hacia otro lado. Ese señalamiento rompe con décadas de hipocresía, porque durante años se ha criminalizado a gobiernos progresistas en América Latina, mientras se ignora deliberadamente el papel de los grandes centros financieros, de las agencias de inteligencia y de los mercados internacionales que sostienen el verdadero negocio del narcotráfico global. En este contexto, también emerge la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó abiertamente el tratamiento mediático del caso y puso sobre la mesa un dato incómodo. Muchas de las supuestas conexiones criminales que hoy se investigan se remontan a años en los que Nicolás Maduro ni siquiera era presidente y coinciden con gobiernos conservadores en otros países de la región. La historia, cuando se revisa con rigor, no es tan conveniente para quienes la contaron primero. Y antes de continuar con la información, te invito a que nos dejes tu like y te suscribas al canal. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre todo lo que estás escuchando, porque este espacio también se construye con lo que tú piensas. Continuemos con la información. La tensión crece porque lo que está en juego no es solo el futuro de un mandatario, sino el modelo mismo de intervención que Estados Unidos ha aplicado históricamente en América Latina.
Un modelo basado en acusaciones infladas, en narrativas mediáticas diseñadas para el consumo interno, en sanciones que castigan a pueblos enteros y no a élites corruptas. El único testigo central que queda contra Nicolás Maduro es Hugo Carvajal, un exfuncionario que negoció su situación judicial con las autoridades estadounidenses. Su testimonio, obtenido bajo presión y con beneficios claros, a cambio, se convierte en el último hilo del que pende una acusación que ya no se sostiene por sí sola. Un caso construido sobre un testigo único es, por definición, un caso débil. Mientras todo esto ocurre, las protestas crecen, las críticas aumentan y el propio Donald Trump muestra signos de nerviosismo. Sus declaraciones públicas, despectivas y cargadas de insultos, lejos de fortalecer su posición, revelan la fragilidad de un discurso que ya no convence ni a sus aliados económicos ni a sectores crecientes de la opinión pública. Este momento debe leerse con claridad histórica. No se trata de defender personas, sino principios, la soberanía de los pueblos, el derecho a decidir su destino sin injerencias externas. La denuncia de un sistema internacional que castiga a gobiernos incómodos mientras protege a verdaderos criminales financieros. Venezuela ha sido laboratorio de una guerra híbrida. Sanciones económicas, bloqueo financiero, persecución judicial, manipulación mediática y presión diplomática coordinada. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, esta maquinaria muestra fisuras visibles. Y cuando el relato hegemónico se quiebra, aparece el espacio para la verdad. No se puede ser neutral ante este escenario. Defender la soberanía venezolana es defender el derecho de América Latina a existir sin tutelajes. Es confrontar la narrativa imperial que convierte a gobiernos populares en enemigos globales mientras absuelve a los verdaderos responsables del saqueo y la violencia. Lo que estamos presenciando no es el fin del conflicto, pero sí el derrumbe de una mentira cuidadosamente construida. Y cuando una mentira cae, deja al descubierto todo lo que intentó ocultar. Esa es la verdadera dimensión de este momento histórico. Este momento obliga a detenernos y reflexionar más, mucho más allá de la coyuntura inmediata. No solo sobre lo que ocurre con Venezuela, sino sobre el método con el que se ha intentado imponer una verdad única en el escenario internacional. Durante años se nos pidió aceptar relatos cerrados, acusaciones absolutas y sentencias mediáticas sin juicio real, bajo la lógica de que quien detenta el poder, un poder global, también posee la razón moral. Hoy, cuando esas narrativas empiezan a resquebrajarse, queda claro que la verdad no siempre coincide con la versión más repetida. También es momento de preguntarnos quién gana cuando se fabrican enemigos externos, cuando se simplifican conflictos complejos y cuando la justicia se convierte en un instrumento político. La historia demuestra que estas estrategias no buscan democracia ni derechos humanos, sino control, recursos y disciplina geopolítica. Y cuando el discurso se cae, quienes lo impulsaron rara vez rinden cuentas. La verdad suele abrirse paso lentamente, pero cuando lo hace, deja al descubierto no solo a los acusados, sino a los acusadores. En ese espejo incómodo, las sociedades deben decidir si siguen consumiendo relatos prefabricados o si asumen el riesgo de pensar críticamente. Porque solo desde la reflexión, y no desde la obediencia, se construye una auténtica justicia internacional. Y bueno, estimada audiencia, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis, por quedarse hasta aquí, suscribirse y por hacer crecer este canal día con día. Yo soy Eduardo Cárdenas y los leo en los comentarios. No olviden activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos. También los invito a ver mis otros videos para que estén bien informados. Nos vemos en el siguiente análisis. Muchas gracias por su gran apoyo. Que Dios los bendiga. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.